Buenos días, hermanos. Nuevamente nos reunimos para continuar con nuestra momento en el que compartimos estas consideraciones acerca de la mistagogía, que como hemos ya recorrido, nos damos cuenta que es un elemento muy antiguo en nuestra iglesia. Este conjunto de elementos de formación, de educación del cristiano, lo vamos a ver diversificado posteriormente con el correr de los siglos hasta nuestros días. Los vamos a ver diversificados en distintos momentos de la vida del cristiano, pero también con otros elementos que van enriqueciendo a lo largo de la historia, y podemos darnos cuenta cómo con el correr del tiempo la misma iglesia, nuestra iglesia, se renueva. Ciertamente mantenemos el núcleo siempre permanente del evangelio, del contenido de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también en las distintas épocas de la historia, conforme la iglesia se va madurando, la iglesia se va fortaleciendo, la iglesia se va estableciendo en nuevas tierras, entre nuevas culturas, etc. La misma iglesia va adecuando algunos elementos para poder empatar y poder compenetrarnos con esas nuevas culturas o esos nuevos modos de celebrar o de considerar las cosas de la fe, con una cualidad muy importante: mantener siempre la ortodoxia, o sea, la verdad. Aunque con el correr del tiempo y de los siglos, la iglesia inserta en distintas culturas, en distintos lugares, modifica y adopta algunos elementos, la iglesia no simplemente va a permitir que tengamos un licuado de creencias o de prácticas o de creencias. No, la iglesia siempre es su deber mantener la pureza de la doctrina, lo que nosotros llamamos ortodoxia. Ortodoxia, que significa en orden a la verdad. Claro que es muy atractivo a veces, por influencia del ambiente cultural, etcétera, a veces de las cuestiones de la imitación a lo que hacen algunos artistas, ¿no? Y creer que como se ve simpático, como que es muy atrayente, como lo hicieron ellos, también nosotros. Vamos a poner un ejemplo muy simple: el sacramento del matrimonio. En nuestra iglesia, el rito del sacramento del matrimonio está estructurado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, bueno, y también partiendo de dos cosas: los ritos sacramentales, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y yo creo que a estos dos siguientes días, la estructura de los ritos sacramentales ya los tenemos. Ciertamente, en los años 90 y algunos años más para acá, se han hecho algunas modificaciones, pero siempre, como decía, cuidando la ortodoxia, no inventando. Entonces vean lo que les decía. Se acercan a veces algunas parejas que van a contraer matrimonio y resulta que, aparte de que van a celebrar el matrimonio con el rito de la iglesia, el rito del matrimonio,
también van a tener una celebración ahí en la playa con caracolitos. Y no les causa por conflicto. Dice, no, pues es que una cosa es la misa y otra cosa acá pues vamos a venir a la playa y vamos a tener algunos caracoles para, no sé si, no sé, güey, mejor no digo, güey, iba a decir una barrabasada, entonces me omito eso. Pero sí, vienen con una serie de intenciones de que así quieren que se les celebre. E incluso, por testimonio de algunos amigos, personas que llegan con el sacerdote que va a presidir o va a celebrar la Eucaristía, y obviamente pues va a presidir también el rito del matrimonio, y los novios como que es que ellos quieren que pasen de esta manera, es que ellos quieren que se haga de esta otra forma, es que ellos, pues no se puede hacer así, porque cuando nosotros afirmamos, aprovecho para decir esto, cuando nosotros decimos que la iglesia es una santa, católica y apostólica, y que es en la que nosotros estamos unidos, y es en el que creemos y en donde vivimos nuestra fe en Jesucristo resucitado, esa unidad de que la iglesia es una, esa unidad también se extiende inclusive a la unidad en el rito. ¿Qué quiere decir esto? Que de la misma manera que un católico celebra tal o cual sacramento en Italia, de la misma manera la celebra en México, de la misma manera se celebra en Argentina, de la misma manera se celebra en Filipinas, de la misma manera se celebra. O sea, el rito tiene ya una estructura. Por eso no es válido simplemente modificarlo en la manera en que a nosotros nos parezca bonito, nos parezca simpático. Porque entonces estamos, vamos a ver cómo cuando se cambia una cosa, se desequilibra toda la estructura, pero no nada más es la estructura, se desequilibra la ritualidad, se desequilibra la verdad del sacramento en turno, pero también se desequilibra el orden del entendimiento de ese misterio. Porque ven que es totalmente, imaginen ustedes que vamos a celebrar el sacramento, vamos a seguir con el sacramento del matrimonio, pero antes de que los novios se conviertan en esposos, o sea, antes de que den el consentimiento mutuo, vamos a celebrar la Eucaristía. Entonces hago el rito de la Eucaristía. Y ya que tengo ahí la Eucaristía, ¿verdad? Entonces ahora vamos a terminar el rito del matrimonio para que entonces yo les dé la comunión con la hostia sagrada. Y entonces todo ese tiempo se ha roto ya el ordenamiento, de tal forma que aparezca a nuestros ojos con mayor claridad el simbolismo de ese mismo sacramento o de cualquier otra celebración. Entonces hay que tener esto muy claro. Nosotros no podemos llegar a la iglesia, no con un sacerdote en particular, sino no podemos llegar a la iglesia a decirle cómo nos dé el sacramento. A ver, piensen ustedes que el papá le diga al padre, al sacerdote, al presbítero o diácono, según quien presida el bautismo, decirle, no, yo quiero que bautice a mi hijo así. Pues obvio que el ministro tiene que decir, pues no, yo lo tengo que celebrar como la iglesia nos lo enseña y nos lo pide, no como a usted le guste. ¿Por qué razón? Nada más porque queremos o se quiere desde la iglesia imponer el orden del rito, no.
Porque el rito, ¿qué es lo que hemos aprendido en estos días? Una cosa muy sencilla. El rito nos da la enseñanza teológica en primer momento. ¿Recordarán? Que por eso se llama mistagogía. Por eso le llamamos a esas catequesis así. Bueno, no nosotros, la iglesia la llama así. Porque quiere decir que es el primer contacto que tenemos con el misterio para empezar a conocerlo y a comprenderlo para vivirlo. ¿Ven cómo todo está hilado? Conocerlo, comprenderlo, vivirlo. Evidentemente muchos se quedan en el primer momento. Sé que hay 7 sacramentos y a veces hasta me sobran 8. Yo siempre hago este experimento que les pregunto, a ver, ¿cuántos sacramentos hay? A un auditorio un poco más numeroso, ¿cuántos sacramentos hay? Y me salen 9. Me salen 9 sacramentos. Y hay otros, evidentemente, que no saben ni cuáles, ¿no? Ni en qué orden. Bueno, a ver, no hay que ponernos exigentes, ¿verdad? Hay veces que ni sabemos el orden de los 4 evangelios, como aparecen en nuestra Sagrada Escritura. No sabemos el orden de 4 libros y les pide unos 7 sacramentos. Pues no damos el orden, porque medio los conocemos. Evidentemente no los vamos a comprender y evidentemente los vamos a vivir. Y estos 3 estadios, conocer, comprender, vivir, sí tienen algo en común en la gran mayoría de todos nosotros, que es la buena intención. La buena intención. Tengo la buena intención de vivir la fe, tengo la buena intención de conocer siempre un poco más y tengo la buena intención de vivir como buen cristiano, pero las 3 se quedan en la intención. Por eso es importante comprender cómo se enlazan las cosas para que nosotros vayamos ahora, si es posible, con esta motivación de las catequesis mistagógicas, tratar de llenar los huecos, las lagunas que tenemos en nuestra vida de fe, para así tener una fe sólida, madura, vigorosa, en la cual se pueda, en todo caso, verdaderamente tenerlo como nuestro baluarte, nuestra roca. Fíjense, mis hermanos, ¿cuántos hemos escuchado en estos días de la pandemia? ¿A cuántos? Desde las transmisiones del Papa, desde los consejos de la familia, de los amigos como sea. ¿A cuántos hemos escuchado con aquello de mantengámonos firmes? Vamos a salir adelante. Tengamos confianza. Todo va a pasar. Poco a poco nos vamos a recuperar. Poco a poco vamos a retomar nuestro ritmo de vida. ¿A cuántos han escuchado? Es más, tal vez hasta nosotros hemos dado esos mismos consejos. Todos queremos eso. Si vamos a retomar, si vamos a componernos, si vamos a enderezarnos, si se va a enderezar la nave, el país va a tomar un buen cauce. Sí, podemos escucharlo. Pero miren, buenas intenciones. Porque si no hay constancia, si no hay perseverancia, si no hay trabajo, esto no camina. Y nos quedamos en la intención. Y así estamos en la vida cristiana, con muy buenas intenciones, pero con muy poca vida de fe. Y la prueba más concreta de cómo está de porosa nuestra fe es cómo se manifiesta en nuestros momentos
de adversidad. Cuando se presenta el problema, cuando se presentan las necesidades, cuando se presentan las tragedias, cuando se presentan las tristezas, ahí es en donde se tiene que mostrar que estás firme en la fe. No decía así el Salmo: estoy tranquilo porque el Señor camina conmigo, estoy tranquilo porque el Señor es mi roca. Vendrán las tormentas, vendrán los caudales y no me pasará nada, no me moveré. ¿Por qué? Porque el Señor es mi roca. Y yo creo que la figura es clarísima, no crean que se agarró una roca porque de figura, porque pues, había muchas rocas, hay muchas rocas allá en la tierra de Palestina. No, sino lo que sucede es que la roca es el signo de la firmeza. Del que es débil se puede agarrar de la roca y la corriente no se lo va a llevar. Entonces, por eso es importante cuando valoramos nuestra fe, cómo la he cultivado, cómo la he fortalecido, cómo la he depurado, porque luego resulta que tenemos muchos elementos piadosos en nuestra fe y lo único que ha sucedido es que tengo una religiosidad en orden a la piedad, no en orden a la fe. Cuando viene la prueba, la misma parábola del sembrador, de las semillas en el campo, nos lo dice claramente. Cuando llega la prueba, la plantita se seca porque no tiene raíces fuertes. Así es la fe. Pues estas figuras que utilizó nuestro Señor Jesucristo, como la red, como la semilla, como la medida de harina que se fermenta, todas esas figuras que utilizó nuestro Señor Jesucristo, fue precisamente para decirnos que la fe requiere eso. La fe requiere fermentarse para que crezca. La fe requiere ser elegida, escogida entre todos, entre todo lo que tenemos, entre todas las propuestas que nos presenta el mundo de hoy, que son muchísimas. Uno tiene que escoger. Así como se escogen los peces buenos y los peces malos, y se separan los peces malos, de la misma manera tenemos que saber escoger lo que fortalece a la fe, no lo que la diluye o la difumina o la mezcla. Entonces, necesitamos seguir trabajando e ir creciendo para ir depurando todo esto. Entonces, les vuelvo a decir, hay un problema en nuestra iglesia en cuanto que vemos que los mismos fieles, los mismos que conformamos nuestra iglesia, no vemos problema alguno con que adoptemos prácticas que no son propias de nuestra fe. No le vemos problema alguno, al contrario, lo vemos muy atractivo, lo vemos simpático, lo vemos fácil. Entonces, yo no veo problema. Pues es que no es que no haya problema. Lo que sucede es que tú no te haces el problema porque simple y llanamente no estás confrontado con la fe. O sea, tu fe no te confronta. La fe no te confronta con decir, esto es correcto, esto es incorrecto, esto es digno de mí como cristiano, esto es digno de mí como seguidor de Cristo, discípulo. No, ni siquiera nos preguntamos eso. ¿Cómo vamos a confrontarnos? ¿Cuándo vamos a tener un confrontamiento de este tipo? ¿Cuándo vamos a tener un avance? Si no nos damos la oportunidad precisamente de discernir aquello que sí me hace cristiano y aquello que no me hace cristiano. Ha sido una situación delicada descubrir cómo precisamente al no haber recorrido correctamente la mistagogía
en los primeros años de nuestro entendimiento respecto a la fe, no hicimos la mistagogía, y entonces, ¿qué sucedió? Que tenemos ahí un hueco, y que no hemos, entonces, por más que tenemos la buena intención, no tenemos la comprensión de lo que se ha significado el sacramento. Así que el día de hoy vamos a iniciar a otro autor de las catequesis mistagógicas. Recuerden que habíamos enunciado a cuatro autores de la antigüedad, a cuatro autores importantes. A ver si recordamos quiénes eran. El primero, Cirilo de Jerusalén. Segundo, San Juan Crisóstomo. Tercero, San Ambrosio de Milán. Teodoro de Monsuecia. Y hay otros, evidentemente. O sea, no crean que nada más son esos cuatro. Puse a colación estos cuatro para tener un primer acercamiento. Entonces tenemos esos cuatro. Ya recorrimos a San Juan Crisóstomo. A Cirilo de Jerusalén. ¿Recuerdan el método de Cirilo de Jerusalén? Partir del rito, y vamos a ver cómo este es común en los mistagogos, partir del rito de la liturgia. Primero se hace la liturgia, una vez que se hace la liturgia y se reciben los sacramentos, luego viene la mistagogía, o sea, la explicación de lo que se celebró y el significado del misterio, o sea, del sacramento que se recibe, y posteriormente los tipos o antitipos. ¿Recuerdan las figuras, no? Del Mar Rojo, etcétera? Las figuras que me explican lo que hemos recibido. Y finalmente, siempre era el final, era siempre el final de las mistagogías, el modo de vivir eso que he recibido. Y los consejos de vida cristiana. Fíjense cómo lo he especificado, porque es muy delicada esta pequeña sutileza, si es que alguno lo quiere llamar así. Es el modo de vivir cristiano, no los principios morales, no el debes portarte bien, no debes de hacer esto, no debes de ser aquello. No, fíjense, en la mistagogía no se habla de ningún elemento de corte netamente moralista. Moral, porque aparte el moralista, decir moralista es ya decir peyorativamente la exageración de la regla por la regla. No, la moral es buena, pero hay que entender que tiene una participación, una importancia moderada, no absoluta. Alcanzar la moral perfecta nunca en el cristianismo ha sido el punto clave, ¿no? Sino en el cristianismo el punto clave es el conocimiento y el amor a Dios en la persona de Cristo. En eso consiste. Vean cómo podemos ir depurando muchas cosas que tenemos verdaderamente embrolladas en nuestra manera en que hemos vivido nuestra fe. Si ustedes y yo nos ponemos atentos, vamos a ver que podemos ir ordenando, pues sí, ordenando. Yo estaba pensando, ¿saben qué? Yo estaba pensando en la imagen de una madre que cuando peina a su hija con cabello largo,
cómo la va cepillando, peinando y va deshaciendo los nudos del cabello y todo eso, ¿no? Entonces uno podría decir, la niña tiene un cabello muy bonito, sí, pero si se le pisa, se le peina y se le cepilla, se le ve más bonito y es más sano. Así nuestra fe, la tenemos enmarañada. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ayudar a que esa fe crezca de una manera sana, de una manera clara, de una manera firme. Si no, de verdad, no vamos a avanzar. Entonces, vamos a continuar. Gracias por atender a este pequeño introito, esa pequeña introducción. La necesidad apenas de la introducción. Sí, lo que sucede es que veo siempre como conveniente retomar un poco lo que ya hemos estado recorriendo, lo que ya hemos estado tratando, para que nos sirva como una especie de refuerzo pedagógico de que, sí, ya sé que tengo. Yo confío en que ustedes ahí en sus lugares, en sus casas, están tomando notas y que también están investigando, porque pueden investigar. Ahora ya sé que la gran mayoría, pues ya el mero hecho de que están asistiendo o presenciando la misa por medio de las redes, estas catequesis. Entonces, bueno, creo que también van a tener la habilidad, y si no, pregúntenles a sus nietos o a sus hijos, que les ayuden a buscar estas informaciones que también les estoy dando yo. Capaz que le decía a mis alumnos, les decía, ¿y si yo les estoy mintiendo? Si ustedes no estudian más, si ustedes no van más allá de lo que yo les pido, les encargo de tarea, y si yo les estoy mintiendo, ¿se van a quedar con esa falacia? No van a tener el criterio para investigar, no van a tener el criterio para ampliar, no van a tener el criterio para enriquecer lo que reciben. Pues de la misma manera se los pido a ustedes. Entonces no. Y si yo les estoy contando todo esto, y si no es cierto lo que dicen, pues digo, podría ser. ¿A cuántos hemos conocido personas que nos hablan supuestamente de la fe y resulta que son unos verdaderos charlatanes? Pero hay mucha gente que sigue a esos charlatanes porque no aplica el criterio. Entonces terminan siendo totalmente engañados y defraudados porque pusieron su confianza y no aplicaron el criterio. Miren, no se preocupen. Yo me acuerdo mucho con esto, ya doy paso a lo del día de hoy. Con esto miren. Yo recuerdo que mi abuelita, que en paz descanse, tenía, de vez en cuando lo decía, no lo decía muy frecuentemente, pero lo llegó a decir. A ella es a la primera a la que yo se lo escuché, en orden a que a Dios no se le cuestiona. La religión no se cuestiona, que debes de aceptarla así. Y si ustedes se dan cuenta, desde hace siglos se viene arrastrando eso. ¿Qué es? Tienes que creer lo que se te diga. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque miren, si predicamos la verdad, no hay falla. No puede haber falla. Cuestiónala todo lo que quieras. La fe no te va a fallar. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo cuando de verdad creen que un católico formado en su fe tiene miedo que le hagan preguntas acerca de su religión? No. ¿Creen que un católico, cuando vengan los hermanos testigos de Jehová, le va a dar el portazo? No. Cuando tenemos la verdad del Señor en nosotros, no hay que temer. Claro, nos van a abordar muchas dudas. Probablemente yo no entiendo todo. Sin embargo, no tengo por qué pensar
No tengo por qué pensar que el cuestionar mi fe me va a llevar a perderla. Al contrario, cuando tengamos dudas en la fe, hay que ir con con alguien que verdaderamente me pueda orientar, para que entonces yo salga fortalecido de esas dudas o de esas pues malos conceptos que he heredado y que tengo. Entonces tengo que buscar, tengo que cuestionar, tengo que confrontar para salir fortalecido. Porque agachar la cabeza y decir, no, a mí no me diga nada, yo recibí esta fe, yo así lo creo, no va a resultar nada positivo de eso. Entonces, por favor, no tengamos miedo, no tengamos miedo. Si de verdad estamos viviendo la verdad, queremos vivirla, entonces no vamos a perder nada y lo vamos a ganar todo, que es lo mejor. Entonces, no, un cristiano firme en su fe no tiene por qué temer. Y miren que cuido de decir, no tiene por qué dudar. Pues le pueden abordar dudas, es normal, es muy humano. Nuestros tiempos han cambiado, mi situación personal cambia, maduro, crezco, cambio de trabajo, en fin, cambian muchas circunstancias. Me pueden hacer aflorar algunas dudas, pero precisamente con la fe firme, confrontarla y salir adelante, salir renovados en la fe. Entonces un cristiano no puede estar teniendo miedo de que le cuestionen la fe, al contrario, que nos cuestionen la fe, para que nos den la oportunidad de explicárselas, para que nos den la oportunidad de iluminarlos. Y no está mal, no es presunción decir que podemos iluminar a los demás. ¿No acaso dice el Señor que somos la luz del mundo? Entonces hay que iluminar a los demás, hay que iluminar a los demás. Pero si nosotros, en lugar de entregarle la luz de Jesucristo, más bien les entregamos las tinieblas de nuestros pecados, pues estamos lucidos. Con razón vemos los resultados que se están viendo. Entonces, muy importante entender esto. ¿De acuerdo? Bien. Gracias. Ahora vamos entonces a entrar a la mistagogía de San Cirilo, de San Ambrosio. Ya Cirilo ya lo dejamos atrás. Ahora nos vamos a aventurar en el pensamiento de San Ambrosio. Conviene decir algunas cosas acerca de San Ambrosio y algunas muy reconfortantes. Lo primero que quiero señalar es el tiempo en que más o menos San Ambrosio escribió estas mistagogías, que fueron del 374, fíjense, estamos en el cuarto siglo, del 374 hasta el 397. Pues todos esos años San Ambrosio se dedicó a escribir estas y otras. Ustedes, bueno, no sé si creo que me creerán, ¿verdad? Pero desafortunadamente hay muchos textos que no encontramos aquí. Son textos que tenemos que encontrar, obviamente en Roma. Son textos muy antiguos, y tenemos esas colecciones de textos. San Ambrosio es un hermano nuestro en la fe, es un santo que fue muy prolijo en su escritura. Escribió de todo respecto a nuestra fe. Y San Ambrosio escribió tanto que les aseguro que toda esta pared
no podría contener todos los libros que escribió San Ambrosio. Bueno, en primera, porque los libros más antiguos que tenemos de esta monumental colección de San Ambrosio, pues obviamente son libros grandes, ¿no? Son grandes, son pesados y demás. Y hay ediciones que, gracias a Dios y gracias después a la imprenta y con el tiempo, hay ediciones donde la monumenta ambrosiana, o sea, así se le menciona la colección de todos los textos de San Ambrosio, están pues un poquito ya más manejables, ¿no? A nuestros libros modernos. Pero saber que San Ambrosio, sin lugar a dudas, es uno de los padres de la Iglesia verdaderamente importantes. Vamos a poner esta referencia. San Ambrosio fue maestro, si podemos decir así, fue maestro de San Agustín. Y recuerden que en nuestra iglesia, los dos maestros en la teología de la iglesia es evidentemente en primera instancia San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Del siglo prácticamente XV, del siglo quinto, perdón. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a los dos pilares de la teología. Y bueno, y pues San Ambrosio fue maestro de San Agustín. Ya sabemos que San Agustín se convirtió muy tarde, ¿no? A la edad de 30 años, más o menos, y por su preparación, que en aquel tiempo él habrá sido una de las personas cultas, había hecho la retórica, la filosofía, etcétera, era muy preparado, y al convertirse por las catequesis de San Ambrosio, precisamente, San Agustín se hace cristiano. Claro, y también por el rezo permanente, perseverante, de Santa Mónica, su mamá, ¿no? No hay que quitarle el mérito a Santa Mónica, pero el que influyó mucho en la conversión de San Ambrosio, de San Agustín, fue San Ambrosio. Y le instruyó en los rudimentos. Los rudimentos quiere decir las herramientas de la fe cristiana. Y entonces se hizo cristiano San Agustín, y vean qué santo tenemos ahí. Y eso es lo que hizo nuestro querido obispo de Milán, San Ambrosio. Y escribió sus catequesis mistagógicas con un esquema distinto al de Cirilo de Jerusalén. Es un estilo distinto. San Ambrosio es más esquemático, y San Ambrosio es más, tiene un lenguaje un poco más técnico, por lo mismo de que él es una persona, o fue una persona muy preparada, de tal manera que cuando él forma este grupo de amigos, fíjense, San Agustín, en un primer momento no había tanta la intención de formar una orden como ahora existe, la orden de los agustinos. Todas las ramas de los agustinos tienen su origen precisamente en la intencionalidad de San Agustín de formar una comunidad de estudio. Fíjense. O sea, no era podría yo decir, no sé qué tanto, muy religioso, pero no. Y lo que quería era un grupo de amigos, formar un grupo de amigos para reunirse a reflexionar la fe y a enseñarla. Entonces, ese es el carisma de los agustinos hasta hoy en día, ¿no? Todos los que son de la rama del origen de San Agustín, como empieza a formar su comunidad, su pequeña comunidad de estudiantes, y posteriormente se fue constituyendo como lo que ahora las conocemos,
las órdenes agustinas, tanto las femeninas como las masculinas. Entonces, vean cómo San Ambrosio, él habrá tenido la intención nada más de ayudar a San Agustín a caminar en la fe, ni se iba a imaginar, yo creo, que iba a dar tanto fruto ese jovencito que se acercaba a él a preguntarle. Bueno, ya ni jovencitos, ya 30 años, pues ya, ¿verdad? Entonces, pero sí, por eso es importante San Ambrosio, fíjense. Y bueno, por eso y por muchas otras cosas más. Pero qué importante nosotros poder conocer esto. Miren que, afortunadamente, vean cómo, porque me hacían una pregunta, que por qué fue precisamente en esta época de estas catequesis mistagógicas y cómo en el Evangelio no vienen referidas. Bueno, muy simple. Estas catequesis mistagógicas se dan precisamente ya que ha pasado el edicto de Milán, que es la libertad de culto. Entonces, los cristianos ya podían, con el edicto de Milán, de Constantino, en el 314, se tiene la libertad de culto y entonces la iglesia sale de las catacumbas, por decirlo así, o sea, sale de la oscuridad y se puede manifestar públicamente. Y es cuando se empieza a hacer toda esta estructura de los sacramentos para celebrarlos en medio de la comunidad, con el pueblo. Ya después vendrá, con Teodosio, vendrá la oficialidad del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, que todavía estaba ahí, ¿verdad? Entonces, ya vendrá hasta después con Teodosio. Pero ¿qué tenemos con Constantino? Tenemos la libertad de culto, no la obligatoriedad de hacernos cristianos. Eso vendrá después. Entonces, decía yo, por eso en este tiempo se da esta explosión, por así decirlo, de las catequesis de los padres de la iglesia. Y como los padres de la iglesia en ese momento no tenían tantos elementos de dónde buscar, tomar un estudio, tomar un artículo, algo así como aquí podemos en esta pequeña biblioteca que está aquí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues los padres de la iglesia empezaron a echar mano en primera instancia, como debe ser, de la Sagrada Escritura. Por eso hemos dicho por qué los padres mistagogos, el primer escalón para el entendimiento del sacramento es el texto de la Sagrada Escritura. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Y después de qué nos dice la Sagrada Escritura, pues ya tenemos la figura que representa y cómo se vivió, cómo le dio plenitud nuestro Señor Jesucristo y cómo la vive la Iglesia, y ahora con la liturgia moderna. Bien, entonces, esto es lo que quiero que tengamos como presupuesto de San Ambrosio. Su estilo es estructurado, su lenguaje es muy puntual, es muy preciso, y nosotros haciendo esta lectura espero que podamos tener una mayor comprensión de estas catequesis. ¿Qué es lo que hemos visto con Cirilo de Jerusalén? Bueno, lo que hemos visto ha sido algo muy provechoso, y nos damos cuenta que utiliza la forma, recuerdan eso del tipo y el antitipo, o sea, las figuras que hay en el Antiguo Testamento y cómo se fue dando hasta nuestro Señor Jesucristo. Bueno, San Ambrosio va a tener exactamente estas mismas referencias, pero su explicación, su manera de exposición es más ordenado. Entonces yo voy a también hacer una semilectura
con la intención de que precisamente el modo ordenado en que San Ambrosio nos presenta sus catequesis sea para nosotros más provechoso. Entonces ven cómo, recuerdan que les dije que tomáramos la figura de una espiral, de tal manera que vamos a repasar otra vez, vamos a hablar sobre las unciones, sobre el bautismo, la confirmación, etcétera, etcétera, y todos los elementos, pero que lo hagamos en una espiral que cada vez me va llevando a una mayor altura, a una mayor comprensión, a una mayor amplitud del entendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo inician estas catequesis de San Ambrosio? Para su tiempo, lo primero que voy a señalar, para su tiempo, San Ambrosio, como en su tiempo y como después vamos a ver que es la misma, casi la misma estructura para los textos de San Agustín, que San Agustín escribió muchísimo más que San Ambrosio, muchísimo más, pero pues nunca está de más primero ir al maestro y luego pasamos al alumno, ¿no? San Ambrosio, que lo superó, lo superó, definitivamente. Aunque no creo que en santidad, ¿no? En santidad nadie se supera a nadie. Todos, gracias por la gracia de Cristo, todos nos santificamos en la misma medida. Y no hay envidia entre los santos, ¿no? No hay competencia entre los santos. Bien, entonces, en su tiempo, sus escritos se están divididos, como lo vamos a ver después ya, después de este tiempo hasta el siglo XVI, como están divididos, más que en capítulos, se les llama libros. Entonces, aquí, en esa colección de las catequesis mistagógicas de San Ambrosio, el primer libro de las catequesis mistagógicas nos va a hablar, por lo tanto, en orden, por eso está muy bien estructurado, sobre todo ya dejando de lado el catecumenado, entendiendo que ya se han pasado los escrutinios, ya se han hecho las entregas del credo del Padre Nuestro, del credo Padre Nuestro y ¿cuál otra? Y el Padre Nuestro, ahí se me ahorita la recuerdo. Entonces, tenemos aquí el primer libro que nos va a hablar de las unciones bautismales. Obviamente va a tener que hacer reverencia a la primera, que es la unción ahora nosotros llamamos el óleo de los catecúmenos, y posteriormente con el Santo Crisma para dar el sacramento de la confirmación. Así que esta primera unción, la unción con el óleo de los catecúmenos, no transmite el sacramento. Es la unción del Santo Crisma la que transmite el sacramento de la confirmación. Abundamos después en esto. Leo a San Ambrosio y dice: doy comienzo a la catequesis sobre los sacramentos. Entendemos los sacramentos de la iniciación cristiana. Los sacramentos ya los habéis recibido. Recuerden que San Ambrosio, obispo de Milán, como Cirilo, obispo de Jerusalén, quien daba la catequesis mistagógica, ¿quién era? El obispo. El obispo es el que, después de haber celebrado la vigilia pascual y haber iniciado a los nuevos cristianos, se reunía con ellos para ser el obispo, el que explicaba la mistagogía, explicaba esto que estoy compartiendo con ustedes. Y ahora lo hacemos los sacerdotes, los diáconos
o algún otro laico suficientemente preparado, aunque el lugar sigue siendo siempre por excelencia el obispo de cada diócesis, que es un signo y es una tarea del pastor de la comunidad, del pastor que es el de toda una diócesis que guía a su rebaño. Ya después vamos graduándolo, ¿no? De cómo es el obispo de la diócesis, puede ser el vicario episcopal, puede ser el párroco, o puede ser un laico suficientemente preparado y preparado específicamente para este ministerio, que es la mistagogía, ¿no? Pero nunca perder de vista que la preeminencia de estas catequesis es el obispo. Y luego dice aquí, pues, que ya han recibido los sacramentos, ya los recibieron, dice, pero no se os podía explicar antes en su totalidad. No se les podía explicar antes en su totalidad. Hagámonos una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no nos lo pueden enseñar antes? ¿Por qué el guardar el secreto? Cuando lo que el Señor dijo fue, lo que yo les digo aquí en lo secreto, ustedes lo proclaman desde las azoteas. ¿Por qué? Pues no es porque conformemos una secta, o sea, la Iglesia Católica en absoluto, no es porque querramos permanecer cerrados o que nada más seamos unos cuantos los elegidos cuando la propuesta de la salvación es para todo el mundo, ¿no? Entonces, dice, ¿por qué no se les podía explicar antes plenamente? Dice, porque la fe es el primer paso de la vida del cristiano. Dice, la fe es el primer paso de la vida del cristiano. Aquí pudiésemos sumergirnos tanto como no tienen idea, pero solamente hay un señalamiento. Miren, el que retome que la fe va primero, que la liturgia o que todos estos actos, fíjense que ya nos pone en una línea en la que tenemos que pensar esto. Y fíjense qué difícil va a ser depurarlo, ¿eh? Es difícil. ¿Cómo que la fe va antes que el sacramento? ¿Cómo puedo tener yo fe antes que el sacramento? Bueno, aquí como vimos no es así. Aquí lo que vimos, lo que nos enseña San Ambrosio, como los padres mistagogos, es que primero recibes el sacramento. Primero te vamos a dar el sacramento o recibes el sacramento y después te explico para que entiendas. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Dos cosas. La primera, que quiero que reflexionemos como católicos. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Entonces, fíjense, podemos hacer un recorrido. ¿Puedo decir que la fe se equipara a la doctrina? Habrán visto ustedes, ¿no? Los domingos, terminando el credo, el mismo sacerdote nos dice, más bien, perdón, para proclamar el credo, proclamemos juntos nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo puedo ver de un lado la fe desde el aspecto doctrinal. La doctrina, o sea, el contenido de lo que creo. ¿No? Lo más nefasto, creer que la fe es algo que yo produzco.
O sea, yo decido creer. Yo decido creer. Y voy a creer cuando yo quiera. No es así. La fe no es un acto de la voluntad. Yo hoy sí creo, mañana no creo, no. No es así. Primero, la fe nos es dada por el Espíritu Santo. Se oye feo, pero lo quieras o no lo quieras, el Espíritu Santo te da el Señor te da el Espíritu Santo, te da la gracia. Te da la gracia de querer conocerlo. Porque decir, te da el Espíritu Santo, entonces decir, si ya me dio el Espíritu Santo, ya estoy confirmado. No. Te lo da como un don, porque es un don. Dios nos da ese don de tener esa fe. Ya que la hemos recibido, y todavía más, que ya la hemos recibido a través del sacramento, ya no es una cuestión de, yo creo que Dios nos bendijo, no, y es la certeza, porque recibí el sacramento, tengo certeza de que Dios me ha bendecido, tengo certeza de que puedo acceder a la gracia de Dios, tengo certeza de que puedo vivir y alcanzar lo que Jesucristo nos ha prometido. Es certeza, no es dubitativo, no es de si creo o no creo. Por eso les decía hace un momento, en el introito, les decía, es que no puedes estar cuando tú descubres que estás dudando de la fe, pues de verdad que tienes que hacer una reflexión más profunda, no es nada más. Es que como que esto no lo creo tanto, es que como esto no lo creo, no puedes hacer eso. Ahora tienes que creer, no tienes que creer, sino que el Espíritu de Dios debe de hacerse presente para que tu fe sea verdadera. Y aparte de lo que ya lo recibimos como don, lo que resta es tú cómo lo cultivas, cómo lo cuidas, cómo lo orientas, cómo lo enriqueces. Pues si no es nada más así como da. No por nada, la gran mayoría, ¿cuántas parábolas de los evangelios han tomado como figura precisamente el cultivo? Una planta, una semilla, un trigal, un campo. O sea, ¿por qué tomar esta figura del campo? Pues porque implica trabajo, cultivar, cuidar, alimentar, abonar, o sea, implica trabajo para hacerle fructificar. Entonces, es muy bueno que veamos esto. Entonces, teniendo esto, no se nos podría explicar por qué la idea era primero recibir la gracia, con la gracia en el interior del creyente, coopera la dinámica interna que ya ha despertado el Espíritu Santo para que ese creyente esté mejor preparado, tiene mayor facultad para cumplir o para vivir, mejor dicho, la vida cristiana. Porque fíjense, a lo largo de la historia, e inclusive ahora parece más que antes, claro que podemos encontrar a muchas personas que son aficionados al cristianismo. Así como uno es aficionado a su equipo favorito, a veces pareciese que así viven o vivimos, algunos vivimos nuestra fe como aficionados. Sí, me gusta, hombre, ¿a quién no nos gusta aquello de trata a tu prójimo como a ti mismo? Sí, que me traten bien, ¿no? ¿A quién no le gusta que haya un cristiano en su calle? Porque los cristianos,
ya sé que si es cristiano, no se va a meter a mi casa, no me va a apedrear la casa, no voy a tener problemas con él. Es gente, el cristiano es una gente honesta, el cristiano es una gente solidaria, el cristiano es una persona que apoya, que ayuda, que asiste. Pues ¿a quién no le va a gustar vivir entre cristianos? A mí sí. ¿Saben cuál es el problema? Que queremos vivir entre cristianos, pero no ser uno de ellos. No queremos ser cristiano. Me gusta que haya cristianos a mi alrededor, qué bueno, pero ¿y tú? Entonces, ese es lo primero. Primero se te da el sacramento para que entonces te cualifiques para poder vivir la fe. Luego, continuamos con esta lectura. Vean, apenas van 3 renglones. ¿Y cuánto hemos ya compartido? Dice, pues, que por eso, en Roma, a los que han sido bautizados, se le llama también fiel. Recuerden que habíamos hace poco, sobre todo ahora en Pascua, cuando hemos estado recorriendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya nos dicen por ahí cómo van haciendo la comunidad cristiana, etc. Y hace poco hemos escuchado la lectura donde por primera vez son llamados cristianos. Ahora aquí encontramos este término para decir fieles. Fieles. Ya no solamente se le dice cristiano. Dentro de la iglesia, hacia afuera de la iglesia, nos llaman cristianos. Dentro de la iglesia, nos llamamos fieles. San Juan Crisóstomo decía neófitos. Entonces, pero hay aquí San Ambrosio utiliza esta palabra de fieles. Dice, la fe es lo que va primero. Por eso, dice San Ambrosio, por eso nuestro padre Abraham fue justificado por la fe. O sea, retomando, San Ambrosio está retomando precisamente la carta a los romanos del apóstol San Pablo. Es el capítulo 4, el versículo del 1 al 4. Entonces, dice, fuimos justificados por la fe de Abraham. Bueno, perdón, Abraham fue justificado por la fe, no por las obras que hizo. Más bien, la fe que ya tenía Abraham es lo que lleva a la consecuencia de su proceder. O sea, eso de que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, Isaac, todo eso por amor y por fidelidad a Dios. O sea, yo sé que actualmente, bendito Dios, Dios no va a pedir eso. Pero en ese momento, cuando Abraham está precisamente convirtiéndose de su religión pagana, recuerden que era caldeo, de su religión pagana, está introduciéndose, ¿vean? Como mistagogo, pero en este caso es el Señor, lo va introduciendo a la nueva fe. Entonces, cuando Abraham es requerido por Dios para entregar a su hijo Isaac, todos leemos ahí en el Génesis que Abraham dijo, pues sí, Señor, tú me lo diste, pues es tuyo. Y pensamos, ¿verdad?, que tal vez en ese momento Abraham ha de haber agarrado y pues ni modo, chamaco, te voy a tener que degollar y vámonos al cerro con la leña y vamos a hacer un sacrificio allá. Como si Abraham, pues sí, el Señor me lo pidió y así lo hago. No, yo creo que tenemos que pensar un poquito más, ¿no? A ver, Abraham era su único hijo, él ya era mayor, bueno, Ismael ya lo había despedido,
pero era el hijo de la promesa. Era Isaac era el hijo que Dios le prometió a Abraham, que iba a ser el padre de las naciones. Y ahora me lo pide asesinar. ¿No habrá tenido conflicto? ¿No habrá tenido dudas? ¿No habrá dicho, pues, qué es esto que me pide el Señor? Pero fíjense, Abraham pone la fe. Que bueno, el Señor me lo dio. Y pues confío en Él. Así como le dio le va a quitar, le dio la vida, ahora se la va a quitar, o ahora me la pide, pues se la puede, ¿verdad? La fe. Ese razonamiento de sacrificar a su hijo mayor, a su unigénito de Abraham, eso no es una herencia cultural. No es algo que él tiene como cultura. Le ha de haber movido todo en su interior. Pero al final triunfó su fe. Por eso es grande Abraham. Tal vez no entendía todo, pero sabía que tenía que hacer el acto por la fe en el Señor. El amor hacia Isaac era muy grande, sí. El amor hacia Dios era mayor. Entonces es muy importante que vayamos pensando estas cosas de una manera como lo ven, como lo estamos viendo el día de hoy. Apenas llevamos 4 renglones y prácticamente ya es nuestra hora de y desde aquí ya nos debe de decir algo, más allá de todo lo que hemos compartido y de las dudas que les han salido. ¿Qué nos enseña esto? Que nuestra fe la tenemos que pensar, que nuestra fe la tenemos que reposar y que ya no es nada más la cuestión doctrinal. Déjenme concluir con esta apreciación, porque me quedé a la mitad, que les dije que podemos poner la fe desde la doctrina. Mi fe es la doctrina, pero la fe es algo todavía más profundo. Alguien queriendo hacer una especie de, ¿cómo decirlo?, de enunciado psicológico para calificar la fe. Alguien diría así como, la fe es la inteligencia del hombre, del ser humano, hombre, mujer, todo ser humano, que tiene inteligencia y voluntad, libertad, entonces es la inteligencia del hombre que acepta la verdad que se le presenta, o sea, en este caso te dicen, Dios es misericordioso. Pues tú, con tu inteligencia, puedes pensar, Dios es misericordioso, pero ¿y si Dios es vengativo? ¿En qué lo ves? ¿En qué ves que Dios es vengativo? ¿En qué ves que Dios es misericordioso? ¿En qué Dios que ves es providente? ¿En qué ves que Dios no te abandona? ¿En qué ves que Dios quiere lo mejor para ti? ¿En qué ves que Dios te va a castigar? ¿En qué ves que Dios... ¿Cómo ves el proceder de Dios para poder decir que Él es así? O sea, ¿en qué modo estás conociendo a Dios? Si no tenemos esto muy claro, yo creo que conviene mejor dejarlo ya aquí. Y avanzamos 6 rengloncitos, pero vean cuánto hemos ya avanzado. Si ahora lo que ustedes hacen es en su casa a escribir todo esto que les ha despertado el espíritu, entienden esto. No quiero que vayan diciendo por ahí, el padre Joel me dijo, el padre Joel nos dijo, nos enseñó. No, estamos aquí por medio de la red para estar juntos en el espíritu y que sea el espíritu de Dios. Hay que dejarnos guiar por él. O sea, hay que dejarnos guiar por el espíritu de Dios. Lo tenemos por nuestro bautismo, lo tenemos por nuestra confirmación, lo tenemos porque nos acercamos a los sacramentos y
estamos llevando una vida cristiana lo mejor que nos está siendo posible y que cada vez sea mejor, cada vez sea más perfecta. Entonces, hay que ver que nos va a ayudar mucho que nosotros dejemos reposar lo que estamos leyendo, lo que estamos compartiendo. Hay que reposarlo, hay que retomarlo. Si se han dado cuenta, tenemos las reuniones, las estamos teniendo alternadas. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y el sábado y domingo omitimos las reuniones. Pero ya después iniciamos sí, no, sí, no, sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a tener esos días de la misma manera, pero el día que no tenemos conferencia, aquí videoconferencia, es un día para retomar lo que hemos estudiado y asentarlo, escríbanlo. Ya tomaron notas, que bueno, repasen las notas y retómenlas. Recuerden que cuanto más involucramos los mecanismos de conocimiento, más sólido es el conocimiento. Una cosa es que yo se los exponga en una sesión y les expongo todo durante 2 horas rápidamente, no se asiente el conocimiento. Si ustedes involucran la vista, la lectura, lo que escuchamos, etc., cuando involucramos más elementos de conocimiento, la vista, el oído, mayor solidez tendremos en lo que conocemos, ¿de acuerdo? Más provechoso será todo lo que vamos compartiendo. Bueno, no más provechoso será. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces, no nos vemos mañana, pero nos da oportunidad de que el día de mañana, el tiempo que estamos dedicando, pues estamos en nuestras casitas, el tiempo que estamos dedicando a nuestra reflexión, pues lo que podemos hacer es repasar lo que estamos realizando. Y no olviden enviar sus preguntas para que vayamos respondiendo a las preguntas más recurrentes, porque sin lugar a dudas habrá algunas preguntas que no se puedan responder, no las voy a responder, y no porque no podamos, sino que las dejaré así en stand-by para cuando lleguemos ahí. Y van a ver que cuando vamos poniendo la estructura adecuadamente, nosotros mismos podemos ir adelantando en nuestro trabajo y en nuestra comprensión. Y no estar siempre atentos solamente a que me explique las cosas, sino lo que yo voy aprendiendo, cómo lo voy elaborando para poder hacer crecer lo que he recibido. Porque ese es un problema que tenemos. Un problema que tenemos es que cuando queremos aprender algo o nos quieren enseñar algo, no se nos da el espacio para que eso que yo he recibido, que aprendí de la sesión, que aprendí de la clase, que aprendí de la conferencia, etc., yo no lo elaboro. Pues ya terminó la clase, ahí nos vemos, terminó la sesión, ahí nos vemos. Pero yo no lo elaboro en mi mente, no le doy vueltas, no trato de entenderlo, no trato de explicarme lo que faltó, no trato de complementar lo que yo he vivido con lo que se me está proponiendo. Entonces no hay crecimiento, no hay crecimiento. Por eso qué bueno que tengan la disposición de no solamente conectarse para escuchar estas catequesis, sino entre todo para poder participar y complementar. Así que Dios mediante nos vemos pasado mañana con mucho gusto. Gracias.